Diagnóstico de laboratorio en reumatología. Vamos a hablar del diagnóstico de laboratorio en reumatología. La indicación de los análisis clínicos tienen como objetivo esclarecer, confirmar o refutar el diagnóstico que pudimos haber obtenido tras haber elaborado la historia clínica, es decir, realizar la anamnesis y la exploración física de un paciente. También nos ayuda a realizar el control de la evolución del paciente y finalmente nos puede ayudar a determinar el pronóstico para la enfermedad. La indicación del laboratorio debe ser apropiada para cada paciente, de acuerdo a las características de cada paciente, tanto en cuanto a la enfermedad reumática como a las comorbilidades que podría tener. El análisis de laboratorio debe tener ciertas características. Generalmente suele analizarse el suero sanguíneo y el líquido articular. En el suero sanguíneo se realiza un examen general que nos ayuda a determinar las características generales del enfermo. Un examen hematológico y bioquímico nos orientarán sobre el estado general y las comorbilidades. Un examen específico ya dirigido al diagnóstico de la enfermedad reumática o a la búsqueda de la presencia de una inflamación, autoinmunidad, infección, alteración del metabolismo que esté relacionado con la enfermedad reumática. En el líquido articular encontraremos especialmente datos que nos confirmen la presencia de una inflamación, de una infección o de alguna otra enfermedad específica. El análisis de laboratorio general suele darnos orientación sobre el estado general del paciente. Debe tomar en cuenta un hemograma completo que contenga la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Muchas enfermedades reumáticas suelen producir anemias, también leucopenias o trombocitopenias. La glucemia es un parámetro muy importante por la gran prevalencia de diabetes que existe en nuestro medio, pero también porque muchas veces tenemos que medicar a un paciente con corticoides y debemos conocer que los corticoides están contraindicados en presencia de hiperglucemias. Los corticoides, la mayor parte de ellos, suelen elevar la glucemia. Los parámetros de función renal, urea y creatinina, nos orientan sobre el estado del riñón. Muchos medicamentos deben filtrarse a nivel del riñón y por lo tanto nos interesa conocer la integridad del sistema renal. Lo mismo pasa con la parte hepática. Por eso tomamos en cuenta dos parámetros como las enzimas GOT y GPT, puesto que la toxicidad de muchos medicamentos antirreumáticos pasan precisamente por alterar la función del hígado. La valoración de colesterol y triglicéridos nos ayuda a conocer en algo el cuadro metabólico que pudiera estar asociado al problema reumático. Finalmente, un examen completo de orina nos orientará sobre la presencia o no de bacterias, nos orientará sobre la presencia de cilindros o la presencia de proteínas que suelen estar presentes en algunas enfermedades reumáticas. Los reactantes de fase aguda son parámetros que suelen aumentar en sus valores normales cuando existe inflamación, infección, cánceres, situaciones de estrés oxidativo, entre otros. Los cambios de su concentración en el plasma son secundarios a la mayor cantidad de síntesis en el hígado que responde a la estimulación de las citoquinas proinflamatorias que se liberan en el proceso inflamatorio. No nos dicen cuál es la ubicación del proceso infeccioso o inflamatorio, pero sí nos dan orientación sobre la existencia de esta reacción inflamatoria. Por eso constituyen una excelente herramienta diagnóstica. Los principales reactantes de fase aguda son la velocidad de eritrosedimentación o VSG y la proteína C reactiva o PCR. La VSG suele elevarse a más de 100 milímetros por hora
en los procesos infecciosos, neoplasias o inflamación de las arterias, generalmente de origen autoinmune como las arteritis. En los reumatismos se ve frecuentemente la OBSG extremadamente elevada en los cuadros muy inflamatorios y con mucho compromiso sistémico. El valor normal suele ser hasta 15 milímetros por hora. En reumatología se considera hasta 20 milímetros por hora para considerar que la elevación es significativamente alta. Se eleva dentro de las 24 a 48 horas de iniciarse la inflamación y luego retrocede lentamente conforme se va resolviendo el cuadro. La proteína C reactiva o PCR comienza a aumentarse de 12 a 24 horas después de que comienza el cuadro inflamatorio y alcanza su punto máximo en 2 o 3 días. Los valores normales suelen ser de 1.2 miligramos por decilitro. Sin embargo, valores de 2 a 10 miligramos por litro, o sea de 0.2 a 1 miligramo por decilitro, se ha encontrado que puede indicar un cuadro inflamatorio metabólico no infeccioso como en la isquemia cardíaca, en la uremia o en el tabaquismo. Otro reactante de fase aguda, probablemente mucho más específico que los anteriores, es la procalcitonina o PCT. Es detectable entre 3 y 4 horas después de que ha iniciado el cuadro inflamatorio. Su pico se encuentra en las 6 y 24 horas posteriores. Estos niveles elevados se ven en cuadros no infecciosos y ayudan al diagnóstico de la polimialgia, la enfermedad inflamatoria intestinal, poliarteritis nodosa, lupus, gota y arteritis de la temporal. Es pues más sensible y específico que la proteína C reactiva, sobre todo para distinguir causas bacterianas de causas de inflamación que no son infecciosas. El problema radica en que es bastante difícil de realizar por la inexistencia en el mercado. Existen otros reactantes de fase aguda, como por ejemplo algunos tipos de apolipoproteínas, la proteína de la amiloide sérico o SAA, que se encuentra en la enfermedad de la amiloidosis. En la vía de la coagulación tenemos al fibrinógeno, la proteína S y el plasminógeno, que también pueden elevarse en los cuadros inflamatorios. De la misma manera, la alfa-1 antitripsina, ácido alfa-1 glicoproteína, que son antiproteasas, o proteínas como la aptoglobina, hemopexina, ferritina, epsidina, ceruloplasmina, también se elevan los procesos inflamatorios. Las citoquinas IL-1 y IL-6 y factor de necrosis tumoral son las principales interleuquinas que suelen estar elevadas en los cuadros inflamatorios. Hablando de los exámenes específicos en reumatología, nos referimos a aquellos que están relacionados con un determinado diagnóstico reumatológico. Tenemos algunas determinaciones bioquímicas, como por ejemplo la determinación del ácido úrico o uricemia, que se encuentra elevado en la enfermedad de la gota, o las enzimas de la creatinina-fosfoquinasa o la lactodeshidrogenasa, la aldolasa, que suelen estar elevados en los cuadros de miositis y de miopatías inflamatorias o de sarcopenia. También tenemos determinaciones de hormonas como la vitamina D3, que puede estar elevada en las enfermedades como la osteoporosis. Determinaciones genéticas relacionadas con la determinación de algunos tipos de HLA que están relacionados con algunas enfermedades. Así, la HLA-B27 está relacionado con la enfermedad de la espondilitis anquilosante y la HLA-Q8 y Q10 con la enfermedad celíaca, relacionada también con enfermedades reumáticas, o la HLA-B51 relacionada con la enfermedad de Behçet. Determinaciones de autoinmunidad que son útiles en las enfermedades inflamatorias de origen autoinmune. Tenemos los anticuerpos antinucleares, que son anticuerpos comunes a las enfermedades autoinmunes. Son anticuerpos inespecíficos, no indican el tipo de enfermedad. En cambio, existen otros que suelen ser más cercanos
al verdadero diagnóstico. Así tenemos el anti-DNA, que suele presentarse en el lupus eritematoso sistémico, sin que quiera decir que otras enfermedades no tengan este autoanticuerpo. El perfil anti-ENA, que comprende varios tipos de autoanticuerpos que discriminan entre diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. La anticardiolipina, anticoagulante lúpico y el anti-beta-2 glicoproteína suelen ser autoanticuerpos que se encuentran presentes en el cuadro llamado antifosfolipídico. Otro ejemplo es la serología para investigar contacto con patógenos. Muchas veces hay que realizar serología para la determinación de anticuerpos IgM e IgG frente a algunos virus relacionados con enfermedades reumáticas, como el citomegalovirus, como el virus de la hepatitis B y otros virus. Determinaciones en la orina especiales, como la uricosuria, que suele realizarse en la gota, o las proteinurias y cilindrurias que se realizan para determinar la función del riñón en pacientes con lupus eritematoso sistémico, o la calciuria, que suele ser un parámetro que nos sirve para valorar a un paciente con osteoporosis. En este cuadro mostramos las enfermedades que cursan con la presencia de anticuerpos antinucleares positivos. Como verán, son bastantes los cuadros de tipo reumatológico en la columna de la izquierda, donde tenemos el lupus eritematoso sistémico, los lupus inducidos por algunos fármacos, como los anticonvulsivantes, por ejemplo, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la esclerosis sistémica, la polimiositis, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil y otras patologías autoinmunes. Existen algunas patologías que no son reumáticas que también pueden dar anticuerpos antinucleares positivos, como son patologías hepáticas, patologías inflamatorias de otras índoles, las infecciones, como entre las que suele estar la tuberculosis, algunas neoplasias y otras enfermedades que suelen también cursar con una reacción autoinmunitaria dudosa. En los exámenes inmunológicos en el paciente reumático nos puede orientar el tipo de anticuerpo antinuclear. Y aquí en esta tabla tratamos de demostrar esto. Los anti-DNAs de simple cadena suelen estar presentes en el lupus eritematoso y en otras enfermedades de tejido conectivo en forma inespecífica, pero los de doble cadena son específicos del lupus eritematoso sistémico y se relacionan con la actividad de la enfermedad. En el perfil anti-ENA tenemos varios autoanticuerpos, entre esos están el anti-SM específico del lupus, el anti-RO y el anti-LA, que suele ser específico del síndrome de Sjögren, aunque el anti-RO puede ser también un parámetro para evaluar el lupus neonatal y el lupus cutáneo. El anti-RNP, que habla de enfermedad mixta del tejido conectivo y frecuente también el lupus eritematoso sistémico. El anti-JO, que es un autoanticuerpo casi exclusivo de la dermatopolimiositis. Los antihistonas del lupus inducidos por fármacos llamados prácticamente los autoanticuerpos por toxicidad por fármacos. El anticentrómero, que es exclusivo de la esclerosis limitada, y en cambio el antiescleros 70, que suele ser sugestivo de esclerodermia difusa o llamada también la enfermedad de esclerosis sistémica. En esta lámina lo que tratamos de demostrar es que muchos de estos autoanticuerpos ya son tan característicos de algunas enfermedades que han sido tomados en cuenta en los criterios de clasificación de la enfermedad. Estos son los criterios de clasificación de artritis reumatoide que han sido emitidos por el American College of Rheumatology y también por la Liga Europea contra el Reumatismo. Entonces, si nosotros vemos en la sección de la serología, vamos a encontrar ahí el factor reumatoide y el anticuerpo ACPA del tipo anti-CCP como parámetros de clasificación. Igualmente los reactantes de fase aguda, la PCR y la BCG.
Hablemos un poquito del análisis del líquido articular. Muchas veces el líquido articular viene a ser una muestra muy potente para hacer el diagnóstico en un paciente. El problema es cuando no contamos con la posibilidad de obtener líquido articular. Pero cuando encontramos una articulación inflamada con una suficiente cantidad de derrame articular, podríamos hacer el análisis y puede darnos mucha luz en cuanto al origen de la enfermedad, sea esta infecciosa, de origen microcristalino, inflamatoria, autoinmune, etc. Debe siempre tomarse en cuenta en el líquido articular los componentes celulares, especialmente la presencia de monocitos y polimorfonucleares y la presencia de otras células anómalas. Los componentes bioquímicos, especialmente la determinación de la glucosa y de las proteínas, y hacer la comparación entre el suero sanguíneo y el líquido sinovial. La presencia de cristales dentro del líquido sinovial, como es cristales de ácido úrico, cristales de pirofosfato, oxalato de calcio o hidroxiapatita. Suelen estar presentes en diferentes enfermedades. El ácido úrico en la gota, el pirofosfato cálcico suele ser propio de la condrocalcinosis. El oxalato de calcio no suele estar relacionado con ninguna enfermedad y la hidroxiapatita tampoco, pero pueden causar crisis parecidas a la gota, por eso entran dentro de los cuadros llamados pseudogota. Otras determinaciones en el líquido articular pueden darnos luces sobre el origen, como cuando se realizan las tinciones de Ziel-Nielsen o la tinción de Gram para detectar microorganismos, o los cultivos, antibiogramas. También suele hacerse determinación de anticuerpos. En esta lámina se puede ver cómo se está haciendo una artrocentesis de rodilla. Se está puncionando precisamente en la bolsa subcuadricipital para obtener el líquido articular. Entonces tenemos una tabla comparativa del líquido articular donde se consideran 4 tipos de líquidos dependiendo de los parámetros que se toman. Se puede clasificar por el color, la claridad, la viscosidad, el coágulo de mucina, la presencia de leucocitos, ¿no? El tipo de leucocitos que se encuentran y la presencia o no de desarrollo de microorganismos en un cultivo. Entonces tenemos que el tipo 1 representa el líquido articular normal, donde el líquido suele ser claro, ligeramente amarillento, transparente, con alta viscosidad y un coágulo de mucina bien firme. Eso se determina cuando se toma un poco de líquido articular entre los dedos y se estira y se puede ver que es totalmente elástico y que el líquido forma como una especie de liga que no se rompe. Los leucocitos suelen ser menos de 2000 leucocitos por milímetro cúbico y la mayor parte de ellos son monocitos. Existe una cantidad menor al 25% de polimorfonucleares. El cultivo del líquido obviamente es negativo. En el tipo 2 de tipo inflamatorio, el color es ligeramente más blanquecino o un amarillo más fuerte, puede ser algo más opaco, podríamos decir translúcido. La viscosidad puede ser variable, generalmente está disminuida y los leucocitos suelen ser de 2000 a 100.000 leucocitos por milímetro cúbico. La cantidad de polimorfonucleares puede aumentar hasta un poco más del 50% y el cultivo suele ser negativo. En el tipo séptico, que indica prácticamente una artritis séptica, una infección, el líquido se torna totalmente opaco, oscuro, un amarillo muy oscuro y la viscosidad es baja, totalmente rompible el coágulo de mucina y hay más de 100.000 leucocitos por milímetro cúbico. La mayor parte de ellos, el 95%, es polimorfonuclear y suele salir un cultivo positivo y nos indica el género y la especie del germen. Y finalmente tenemos un líquido articular de tipo 4, que es un líquido hemorrágico en el que existe la presencia
de glóbulos rojos. El color obviamente es rojo y es de claridad totalmente perdida, es totalmente opaco, no se puede apreciar la viscosidad. La cantidad de leucocitos suele ser difícil de determinar por la gran cantidad de hematíes que se encuentra en el líquido hemorrágico. Y el cultivo puede ser variable porque muchas veces este tipo hemorrágico suele coexistir con el tipo séptico. En esta lámina podemos ver los 4 tipos de líquidos. A la izquierda, el líquido normal, transparente, a través del cual se puede ver claramente las letras o las líneas dibujadas en un papel. Posteriormente tenemos un líquido inflamatorio donde ya hay opacidad, no se puede ver las letras. En el tercer lugar tenemos el líquido purulento, totalmente opaco, puede ser, este es medio rojizo, puede contener sangre, a veces es blanco, muy opaco o amarillento, ¿no? Claramente y denso. Y finalmente tenemos el líquido hemorrágico, ¿no? Donde se ve el color rosado, típico por la presencia de hematíes. En esta lámina podemos ver la presencia de cristales, que es otro parámetro que hay que buscar en los líquidos, especialmente cuando se está pensando en una gota o una pseudogota. Estos son los 2 cristales más frecuentes. El de arriba, que lo vemos de colores, es el cristal de urato monosódico. Son agujas de ácido úrico que con la luz polarizada, dependiendo de la dirección que tengan, pueden variar de color, ¿no? Y tomar este color medio azul y luego amarillo ligeramente anaranjado. Esos mismos cristales se pueden ver a la derecha dentro de una célula. En la parte de abajo vemos otro cristal que es más cuadrado y más grueso, es el cristal de pirofosfato cálcico, típico de la condrocalcinosis, llamado también pseudogota. En este caso la birrefringencia no es tan notoria como en el caso de la gota y los cristales de urato monosódico. A la derecha, en la parte baja, podemos ver células que tienen dentro de sí también cristales de pirofosfato. Con esto pensamos haber dado unas pautas básicas para la utilización de estas pruebas de laboratorio en el diagnóstico de las enfermedades reumáticas. Gracias por su atención.